Esto es muy común, ¿no? Además, Sí. nos lo han contado muchas veces empresas con las que pues hemos tomado contacto, ¿no? De decir que han tomado contacto con una agencia intermediaria que les han recibido de una forma pues muy amable y de repente llega un punto donde dejan de contestarles. El hecho de que dejen de contestarles no es porque se hayan olvidado de ellos, es... Coaching Pop. ¡Hola poperos! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Te tienes dos Coach Frikis. En una nueva entrega de Secretos de la Industria del Manga. Y hoy con un tema muy interesante, o más que interesante, un tema a veces desconocido, ¿no? Y es la figura de empresas que hacen nexo de unión entre el mercado japonés y el mercado latino, hispano, occidental. Y en este caso, pues nos toca muy de lleno, ¿verdad? Porque es la figura de la agencia intermediaria o agencia de representación. Y Coaching Pop Agency, pues es una empresa de intermediación precisamente entre Japón y Occidente. Entonces, ¿qué es eso que llamamos agencia de intermediación o representación? Bueno, para ponernos en contexto hay que tener en cuenta que hay empresas japonesas que no cuentan con un departamento que se encargue directamente de las relaciones internacionales. O cuenta con un departamento de relaciones internacionales que delega, de alguna forma, el contacto directo a una segunda empresa, ¿no? En este caso, pues, sería la agencia de representación. Puede parecer algo que extrañe a países occidentales, pero hay empresas japonesas que no cuentan con personal que domine el inglés o que domine el protocolo o la forma de comunicación de empresas extranjeras, ¿no? Entonces, para eso están las agencias de intermediación. Son empresas que se han especializado en conocer los entresijos interculturales tanto de Japón como de Occidente, ¿no? Entonces, en este caso, cumplen ese nexo para que se puedan entender las empresas japonesas y las empresas occidentales. Exactamente. Si nos vamos un poco a la historia de cómo se constituyó, digamos, esta figura de agencia intermediaria, pues nos tenemos que ir a la época donde las editoriales iban empezando a crecer cada vez más, ¿no? Evidentemente, el mercado del libro ya tenía también sus agentes, digamos, intermediarios, pero en el momento que Japón empieza a tener una gran apertura al mundo, si nos centramos en el manga, ¿no? Pues en el momento en el que ya tiene una gran apertura al mundo, tanto literario como de manga, pues se dan cuenta de que es importante, evidentemente, exportar pues sus franquicias, ¿no?, al extranjero. El problema es que ahí empezaron a haber los primeros choques culturales, ¿no? Porque realmente el protocolo japonés no se conocía exactamente en Occidente, o los occidentales somos mucho más echados para adelante, ¿no?, a la hora de negociar, de hablar, del contacto físico. Entonces, claro, ahí empezaron a haber muchos problemas y reticencias que llevaban a veces a quedarse en un punto, digamos, del limbo, ¿no? La negociación llegaba a un punto donde algunas de las partes se sentían, pues a lo mejor acosados, entre comillas, ¿no? Sí. O faltados al respeto en algún punto, o el famoso orgullo que cada uno puede tener de su país, de su cultura. Y es que realmente esos cambios culturales sí que afectan muchísimo a las relaciones profesionales, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí se empezaron a constituir los primeros agentes intermediarios. Evidentemente ya existían los agentes literarios también, ¿no? Que entran en contacto y nexo de unión entre los autores y las editoriales. Pero aquí no hablamos de los autores y editoriales, sino del contacto que necesitan las editoriales para poder ofrecer su catálogo a otras empresas editoriales. Claro, digamos que el punto fundamental para comunicarse con el extranjero es tener un idioma que pueda ser más entendible o más cercano con respecto a esas empresas, ¿no? Claro, el más universal en este sentido pues suele ser el inglés. Entonces, claro, ese es el punto de partida, ¿no? El saber un idioma que puedan hablar y conocer pues esas empresas occidentales. El tema está en que es curioso, ¿no? Pero la figura de la agencia de intermediación se ha estado focalizado desde siempre en empresas japonesas, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que, aunque esas empresas tienen un mayor conocimiento de la forma de comunicación del extranjero, aún así tienen una percepción más japonesa que occidental, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, nos encontramos con que hay muchas empresas que nacen y se encuentran igualmente con la barrera de entrada. Es decir, contactan con un agente intermediario, pero aún así no consiguen llegar a un punto de entendimiento o que les atiendan para poder llegar a las empresas japonesas con las que quieren trabajar, ¿no? Y es muy curioso porque es una figura que
pues se ha creado para eso. Sin embargo, aún así sigue estando a veces el choque cultural, ¿no? Está esa limitación. Sí. Porque claro, en el momento en el que la visión, vamos a intentarlo hablar desde el máximo respeto absoluto, evidentemente, pero intentando empatizar con lo que ocurre en las diferentes culturas, ¿no? En este caso, la cultura japonesa es una cultura que evidentemente es muy cerrada, cada vez está más abierta a las relaciones internacionales y a la mezcla internacional, pero siguen teniendo una serie de protocolos que está tan implícito en la propia cultura que la persona no se da cuenta de que una persona de otra cultura no entiende ese tipo de protocolo, ¿no? Porque no ha nacido realmente con él. Y aquí hablamos ya no solo del idioma, sino también de lo que hay detrás de cada comportamiento social y evidentemente en las relaciones sociales y profesionales, ¿no? Y es ahí donde el intermediario, que normalmente se ha focalizado en empresas también japonesas con personas cualificadas, pues por ejemplo en el idioma inglés, básicamente el estándar, de repente llegan a un punto en el que siguen habiendo conflictos de relaciones de cara a Occidente. Eso evidentemente no lo tienen por qué percibir las empresas editoriales japonesas, porque ya contratan a una empresa profesional para que les hagan esas relaciones. Pero muchísimas empresas occidentales siguen teniendo una cierta barrera de entrada al no entender bien el protocolo que se da cultural o las diferencias culturales que pueden tener en esas relaciones profesionales. Y es ahí donde, digamos, entra la importancia de entender lo que es un agente de representación y de entender que esto no se trata solo de traducir y de, digamos, tener un idioma traducido y entendido por la otra parte, sino que necesita que haya una especie de interlocutor, de nexo de unión intercultural que explique y adapte el mensaje que cada una de las partes quiere transmitir a la otra. Claro. En la cultura adaptada entre unos y otros. Claro. Por eso, a las empresas que están naciendo a día de hoy, nuestro principal consejo es que se formen muy bien en entender, en tratar de entender la cultura japonesa y el protocolo que se tiene. Es decir, si no hay una predisposición de comprender el porqué del comportamiento de Japón, pues evidentemente ese choque siempre va a estar, ¿no? Entonces tenemos que tener esa predisposición para tratar de comprender. Y entonces probablemente sí que podremos llegar, aunque sea un mínimo punto de comienzo, para poder trabajar con Japón. Pero tenemos que tener esa predisposición y esa humildad de tratar de entender cuál es el choque cultural que se puede dar, ¿no? ¿Cuál es su postura y por qué me lo están diciendo? Porque siempre al final hay un porqué, ¿no? Si partimos de esa base y empezamos a comprender el porqué de ese comportamiento y lo que nos están solicitando realmente antes incluso de comenzar, va a haber muchísimas más posibilidades de que nos atiendan. Claro. Y ahí, bueno, está un poco la figura de Coaching Board Agency, ¿no? Que lo que hacemos pues es precisamente esa función no solo de poner en común a dos entidades, digamos, desde distintos puntos geográficos, sino también evidentemente adaptar el mensaje de cada una de ellas, intentando pues meternos dentro de cada cultura. Totalmente, e incluso está el aspecto formativo, ¿no? De tratar de formar a las empresas para que comprendan mejor pues cuál es la cultura japonesa, ¿no? Entonces por eso insistimos tanto en la formación. Es importante porque realmente vemos que es un punto fundamental de entendimiento entre culturas. Sí. Si eso no lo tenemos en cuenta, es muy probable que incluso aunque comencemos, a lo largo del camino surja un problema que incluso a veces pues nos suponga el cierre de las puertas de Japón. Totalmente. Por eso estábamos en el punto adecuado, ¿no? Porque veníamos de ese coaching personal y profesional que ya estábamos impartiendo desde hace ya 10 años y unido a la experiencia que tenemos también del mercado y tanto nacional como internacional, nos ha venido genial precisamente para hacer un combo, combinación y poderlo pues ejecutar en ese coaching pop agency, ¿no? En ese intermediario que pone de nexo de unión a distintas empresas. Ahora, ¿qué más hace una agencia intermediaria? Porque claro, hay muchos quehaceres detrás, ¿verdad? No Claro. solo poner de acuerdo a ambas partes, sino que también tiene una serie de responsabilidades. Claro, digamos que en la agencia de intermediación es la que hace de filtro para ver que las empresas occidentales que quieren contactar con Japón realmente cumplen con los requisitos fundamentales para poder llevar a cabo pues esa relación, ¿no? Estamos hablando de experiencia, estamos hablando de economía, estamos hablando pues al final de saber que la infraestructura tiene una profesionalidad implicada en la propia empresa
que va a hacer que realmente la relación se pueda llevar a cabo, que son respetuosos, que se cumplen los plazos de pago, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el primer punto realmente es ese, una evaluación de ver la viabilidad de esa empresa para ver si es capaz realmente de desempeñar esa función profesional. Hay muchísimas peticiones de empresas que a lo mejor surgen, nuevas, pero realmente no tienen detrás un bagaje y a veces eso hace desconfiar a la editorial japonesa. Aquí en este punto hay que decir algo súper importante para todos los futuros editores o los editores noveles que estéis viendo este vídeo, y es que en Japón a veces el fallo se paga con directamente un cierre de las negociaciones. Muchas veces podemos empezar a contactar con una empresa japonesa, nos van a recibir bien muchas veces, otras veces no nos van a responder y no vamos a entender el porqué, pero cuando nos reciben bien eso nos implica que vayan a tolerar pues fallos en la gestión en las relaciones. Claro. Por eso es súper importante que tengáis esa capacitación y esa experiencia, o al menos ese conocimiento, para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones, que si no va a haber un interlocutor, digamos, que os ayude a comprenderos mutuamente, probablemente lleve a una paralización de la negociación en algún punto. Claro, digamos que dentro de ese primer filtro que hace la agencia de intermediación, lo normal es solicitar una especie de ficha de empresa, ¿no? En esa ficha de empresa ya se van a ver ciertos requisitos que son fundamentales para poder trabajar, ¿no? Pero después también se suele solicitar pues cierta información del bagaje, de la experiencia, del por qué quiere tomar contacto con la editora japonesa, un poco para ver qué tipo de comunicación también se tiene, cuál es el objetivo fundamental, si simplemente es un interés puntual o hay un interés de estrechar relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la información al final es importante, y es importante para la agencia intermediaria porque al final el hecho de equivocarse en la elección del cliente pues también repercute en su imagen, evidentemente, ¿no? Por eso son tan estrictos a la hora de decir que sí o decir que no, ¿no? Entonces, claro, por eso decimos que estarían dos aspectos fundamentales. Por una parte, la información técnica de la empresa, pero después el aspecto de experiencia y de integración del protocolo japonés, ¿no? Todo al final suma, y si hay alguno de estos aspectos que no se cumple, eso puede implicar pues que de repente deje de contestarnos, y esto es muy común, ¿no? Además, nos lo han contado muchas veces empresas con las que pues hemos tomado contacto, ¿no? De decir que han tomado contacto con una agencia intermediaria, que les han recibido de una forma pues muy amable, y de repente llega un punto donde dejan de contestarles. El hecho de que dejen de contestarles no es porque se hayan olvidado de ellos, es porque hay algo que no les ha gustado dentro de todo lo que se les ha comunicado. Claro. Entonces, desde Japón no suelen ser, las empresas no suelen ser directas a la hora de comunicarte un no, sino que la forma de actuar normalmente suele ser pues dejar espacio, ¿no? Sí, intentan evitar el conflicto. Entonces, si ven que no os vais a entender bien, no se van a entender bien, es mejor dejarlo estar y se evita el conflicto. Y también decirle a la otra empresa es que esto no me parece bien, es crear el conflicto. Entonces, dentro de su mentalidad y de su cultura, pues adquieren estos roles que a veces dejan muy descolocado a las empresas occidentales, ¿no? Por lo tanto, fijaos qué importante esa evaluación en el primer contacto, digamos, en el primer punto, digamos, responsabilidad de una agencia intermediaria, ¿no? Evidentemente, delegar eso por parte de una editorial japonesa es muy importante. Tienen que confiar, evidentemente, en esa empresa, pero también a la misma vez la empresa tiene que hacer un buen escrutinio, digamos, de información y poder recomendar o no, pues, lo que serían la capacidad, los servicios, claro, pues, de ese cliente, ¿no? El punto número 2 de la función que realiza la agencia intermediaria pues suele ser la elaboración de los contratos o la revisión de los mismos, o ambas cosas, ¿no? Puede ser que la agencia se encargue directamente de elaborar esos contratos en un idioma determinado, hay veces que lo hacen en japonés únicamente, hay veces que lo hacen en inglés, y bueno, pues incluso hay veces que se hacen en otros idiomas, incluso en el local, ¿no? Ya dependerá también de las exigencias de la editorial japonesa. La cuestión es que sean un idioma entendible por ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de una agencia de intermediación, lo mínimo es que se tenga por lo menos una versión en inglés. Aunque el contrato final sea en japonés, pero por lo menos una versión en inglés ayuda a facilitar a la empresa occidental los términos que se están hablando en japonés, ¿no? Claro. Hombre, si en este caso el cliente pues utiliza el español, pues evidentemente si una empresa puede traducirlo directamente al español, claro, no sería necesario el inglés. Ese es el hándicap cuando se trabaja con una agencia intermediaria, pues también japonesa, ¿no? O de un territorio que a lo mejor no es la lengua
de la propia empresa que quiere licenciar una serie de títulos, ¿no? Y es el hecho de que al final pues van a tener que amoldarse a otro idioma, ya sea el internacional inglés, digamos, o el japonés, ¿no? Por ejemplo, desde Coaching Pop Agency sí trabajamos desde el japonés y el español para que se entienda, pero al final normalmente se firma el japonés. Sí. Suele ser, digamos, el estándar por la mayoría de empresas, exceptuando las que pues a lo mejor lo redactan directamente en inglés para, digamos, generar un idioma lo más neutro posible en esa relación, ¿no? Claro. Entonces, claro, esas ofertas normalmente la empresa agencia intermediaria lo que hace es recepcionar la oferta que le ha enviado el cliente occidental, revisar que están todos los parámetros correctos y comunicárselo al editor japonés para que tome su digamos, decisión, ¿no? O, en consecuencia, si hay algún dato o información adicional que aportar, pues evidentemente la editorial japonesa se lo suministrará, se lo informará a la agencia intermediaria para que se lo solicite al cliente. Aquí también hay otro punto, y es que muchas veces en este sentido es súper importante que también junto a una oferta estipulemos muy bien un plan de marketing claro y el por qué quiero publicar esa obra. ¿Qué tiene, digamos, de especial el hecho de que un cliente occidental publique una obra determinada? Así que eso es muy interesante tenerlo también en cuenta. Totalmente, al final toda la información suma, ¿no? Si simplemente nos quedamos en una oferta fría, bueno, puede ser que si le interesa el monto económico, pues a lo mejor la evalúen, ¿no? Pero ahí se va a quedar la relación, ¿no? No vamos a profundizar realmente con las empresas, ¿no? Sin embargo, el marco al final en el cual se hacen las cosas, al final también es muy importante, ¿no? Y hay empresas que lo olvidan, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, es una forma de trabajar, pero al final el conjunto suma muchísimo más que simplemente un aspecto determinado. Totalmente. El tercer punto de responsabilidad desde una agencia intermediaria también está en, pues, encargarse de que se formalice y se firme pues toda la documentación necesaria, todos los acuerdos y contratos necesarios. Una vez que ya se ha aceptado la oferta y se ha redactado esos contratos, la agencia intermediaria se encarga, pues digamos, de que cada parte tenga su copia física o su copia digital o ambas, y que formalicen la firma, ¿no? Y finalmente, pues que todos los integrantes de la misma tengan en su posesión el acuerdo final. Claro, de hecho los contratos pues suelen estar firmados por las tres partes, ¿no? Por la editorial japonesa, el agente intermediario y la editorial occidental. Así, de alguna forma, pues todos tienen sus responsabilidades y compromisos atados dentro del mismo acuerdo. El punto número 4 sería el control de las aprobaciones de los títulos licenciados, ¿no? Todos sabemos que cuando un título se licencia, pues bueno, lógicamente se hace una adaptación para el mercado local. Claro, esa adaptación de portadas y demás, pues normalmente la editorial japonesa quiere ver cuál es el trabajo que va a salir impreso antes de que esté, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la editorial intermediaria se encarga de hacer una primera supervisión de todo ese trabajo para ver pues que los elementos están bien, de que se respetan las imágenes y el copyright, de que, bueno, todo al final está en su sitio, básicamente. Claro. Básicamente. Y de que todos los archivos están, porque al final, una vez que el cliente occidental lo entrega a la agencia intermediaria, la agencia se lo tiene que informar al editor japonés para que a su vez se lo suministre al autor en caso de ser necesario, ¿no? Claro. Que normalmente es así. Pues sí. Normalmente lo que se solicita es la portada, la sobrecubierta, la primera página del manga y la página de copyright. Y después, aparte, si hay algún tipo de material adicional de regalo, ¿no? Pues una postal, un marcapáginas, una box, lo que sea. Si hay otros elementos dentro del libro, como pueden ser artículos, etcétera, también si van a utilizar un recurso que no viene en el libro original, es conveniente entregarlo para una buena supervisión y asegurarnos que después no haya un problema Totalmente. a la hora de incluir ese contenido. Además, es muy importante también tener en cuenta de que normalmente las editoriales japonesas no permiten que se haga publicidad gráfica de títulos que no son de su propio catálogo. Por lo tanto, si sacamos un manga de una editorial, no va a autorizarse normalmente, o no van a estar contentos del todo en que vaya un anuncio de un manga de otra editorial japonesa. Si quiero hacer eso, antes lo tengo que comentar, que preguntar. Nunca se sabe, a lo mejor hay alguna empresa que no le importa, o son del mismo grupo y tampoco le importa. Claro. Después, el punto número 5 sería el control de stock y la supervisión de las ventas anuales o semestrales o cada 3 meses, porque esto ya dependerá de la empresa japonesa. Cada una marcan unos plazos de ese control de ventas. Tened en cuenta que cuando se hace la oferta, lo que se fija es un mínimo de garantía. Es decir, pues yo voy a imprimir
2.000 ejemplares y te quiero pagar pues esos 2.000 porque sé que los voy a vender. Perfecto, pero después, cada cierto tiempo, hay que hacer un control de stock por si se ha sobrepasado esa cantidad. Y en caso de que se haya sobrepasado esa cantidad, pues hay que regular el pago de garantía de royalties a la editorial japonesa. Claro. Entonces, la editorial intermediaria también se encarga de estar pendiente de esos plazos y de recibir los pagos por parte de la empresa occidental. El punto número 6 también sería velar por el cumplimiento de la propiedad intelectual y informar en el caso de que se vulnere o haya algún tipo de piratería. Ahí la agencia intermediaria también tiene que estar de algún modo pendiente del mercado y lo que ocurra en él para informar cualquier tipo de infracción que se pueda estar cometiendo. Claro, ¿qué suele ocurrir si la agencia intermediaria es japonesa? Pues que nunca va a poder ver claramente, exceptuando internet, si ocurre algo ilícito o no en un territorio. Por eso es muy importante también el hecho de que haya agencias intermediarias en otros países, ¿no? Y no solamente en el territorio japonés. Claro, o que las propias editoriales se conciencien de avisar a la propia agencia intermediaria para que a su vez avise a Japón, ¿no? Exactamente. Es importante que al final entre todos, pues de alguna forma, pues estemos pendientes de eso, sobre todo si me implica a mí en mi propio mercado. Entonces es muy importante ese tipo de cuestiones, ¿no? Y después el siguiente punto pues sería la elaboración de informes para comunicarle aspectos concretos de mercados determinados, ¿no? Las empresas japonesas al final están muy interesadas en saber pues cómo funciona realmente un mercado local. Hay aspectos que evidentemente se les escapan porque no pueden estar pendientes de todo. Entonces las empresas intermediarias también se encargan de darles todo ese tipo de información que pueda ser de su interés, sobre todo si son mercados que son más desconocidos o que están empezando. Y bueno, el punto número 8 tiene que ver con uno de los otros puntos que al fin y al cabo es que se encarga de realizar pues todo el tema económico y de formalizar los pagos, ¿no? El cliente occidental suele pagar a la agencia intermediaria y esta es la que se encarga de repartir de forma concreta a las partes integrantes de ese acuerdo, ¿no? Su parte proporcional del pago de royalties y de material de reproducción, ¿no? De cada obra. Entonces, bueno, es un tema de contabilidad, ¿no? Claro. Que es importante también tenerlo en cuenta, ese tema financiero. Y bueno, ya después habría una serie de acciones adicionales, menores, digamos, ¿no? Que son, pues, tanto administrativas, de logística, etcétera, ¿no? Como puede ser, pues, encargarse de suministrar las copias finales del producto, tanto a la editorial como al autor, también estar un poco, pues, bueno, informando continuamente de las novedades que pueden haber en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Son, digamos, tareas menores, por eso en esas anteriores claves, digamos, que hemos puntualizado en este vídeo, tendríamos las principales responsabilidades de una agencia intermediaria para que entendáis qué es eso de agencia intermediaria y qué es lo que hace, ¿no? Totalmente. También hay que aclarar una cosa súper importante y es el hecho de que puede haber una variante dentro de una agencia intermediaria, que en este caso sería la agencia de representación, agencia intermediaria de representación. Aquí, por ejemplo, Coaching Agency tenemos clientes que también actuamos como representantes de ellos. ¿Qué significa esto? Pues que el editor japonés te da, digamos, potestad para poder comunicarte en su nombre y sobre todo para poder informar pues a otros clientes posibles potenciales del catálogo que ellos tienen, ¿no? Pues un poco para divulgar su propio catálogo en Occidente, en determinados territorios y también potenciar pues las relaciones profesionales entre otros clientes nuevos, ¿no? Entonces, bueno, es una figura muy muy buena porque incluso muchas veces tiene la propia potestad para poder tener las aprobaciones y otra serie, digamos, de criterios que delega el editor, la editorial japonesa, digamos, en ese representante, ¿no? Entonces, bueno, es un matiz también que queremos incluir en el vídeo. Es cierto que hasta el momento no se contemplaba una figura de este tipo para países de habla hispana, ¿no? Hasta el momento, pues tendrías que contactar pues con una empresa intermediaria japonesa, ¿no? Es una forma de acercar mucho más el mercado del manga a Occidente. Realmente ahora se tiene una muy buena oportunidad de conexión con Japón para todas esas empresas que son hispanohablantes, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento muy bueno para el nacimiento de nuevas empresas en el mercado hispanohablante. Hay muchísimos territorios que todavía están incipientes, están naciendo actualmente. Sí. Ya sabéis que si estáis interesados, que si vuestro sueño es montar una editorial de manga, nosotros tenemos un curso de formación para que podáis hacerlo de forma sencilla y muy, muy, muy completa. Que hay que decir desde aquí que muchísimas gracias a todos los participantes de la primera convocatoria, que recién esta semana pasada
terminaron su curso de casi un año de formación y que prácticamente todos están ya iniciando su proyecto de un modo u otro. Algunos dentro de la marca Manga Line, ¿verdad? Sí. Otros con otras vertientes, pero estamos muy contentos y muy agradecidos de que hayan formado parte pues de ese procedimiento, digamos, de formación para cumplir su sueño de trabajar en el sector del manga. Y ahora anunciamos ya, como os hemos dicho en otros vídeos, la segunda convocatoria. En el mes de enero comienza esa convocatoria que también tendrán esos 9 meses de formación y que os recomendamos a todos si realmente vuestro sueño es que crear una editorial, y sobre todo si estáis en un territorio donde no existen editoriales y solamente viven de materiales, digamos, importados de ediciones de otros países, ¿no? Animaos siempre. Todo es posible, solamente hace falta saber las claves y cómo realizarlo. Pues sí, así que aquí estamos para ese aspecto formativo para aquellas personas o empresas que quieran iniciar su andadura como editorial, pero también, ojo, si ya tenéis una editorial y queréis contactar con nosotros, queréis conectar para que os hagamos de nexo de unión con las editoriales japonesas, pues también que sepáis que ya la función de agencia de intermediación la estamos llevando a cabo desde hace unos meses, así que pues os esperamos. Todo abierto. Y bueno, nos interesaba muchísimo hacer este vídeo, la verdad, para que todos los poperos y poperas que estáis ahí, pues muchas veces nos decíais, bueno, pero en este anuncio ellos son agencia intermediaria, pero ¿qué es exactamente, no? Como claro, que es una figura que a veces no se sabe muy bien lo que hace, o de qué sirve, o por qué está, y es muy importante, digamos, pues que todos lo entendáis, ¿no? Además, en esos archivos secretos Manga Line de la historia de cuando gestionábamos nosotros la editorial, muchas veces hemos hablado de los problemas que habíamos tenido con determinados agentes intermediarios, ¿no? Ahora entenderíais, pues también el porqué. Evidentemente depende de cada empresa el que sea transparente y haga bien su trabajo o no. Eso ya son aspectos que, claro, evidentemente cada uno tiene que dormir tranquilo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a responder vuestras preguntas. Recordad que si tenéis alguna duda de cómo funciona algún aspecto pues de la industria del manga, lo podéis dejar en comentarios y en próximos vídeos iremos rescatando pues algunas de esas preguntas, ¿vale? Muy bien, vamos con la primera de hoy. La primera de hoy nos la hace llegar hola, adiós. Pues hola y adiós. Hola, adiós. ¿Qué nos dice básicamente? Que quiere saber cómo funciona eso de licenciar un manga por idioma. Que lo está preguntando porque, bueno, quiere saber si se basa en vender en España y también vender en Latinoamérica, ¿no? Que cómo funciona exactamente, pues, ese tema. Vale, pues comentar que normalmente las editoriales japonesas en los contratos lo que se tiene que estipular siempre que se va a licenciar una obra es tanto el idioma como el territorio, pero ese nexo de unión entre territorio y idioma siempre está presente. Es decir, hacer un contrato donde únicamente se haga referencia a un idioma, eso no se hace. No se hace. Evidentemente puede haber casos muy específicos de, por ejemplo, autores independientes o empresas pequeñitas que representen a autores también, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero son casos muy puntuales, que se salen, digamos, de la norma establecida dentro del circuito editorial. Así que es muy importante tener en cuenta de que no existe la licencia por idioma, no es una modalidad normal, no existe. Otra cosa es que puedas convencer, pues eso, a un autor independiente o a un representante de un autor independiente o una editorial que incluso no está acostumbrada a realizar contratos con empresas occidentales y a lo mejor pueden aceptar pues una propuesta que se les haga llegar. Pero como tal, la modalidad licencia por idioma no existe. Siempre os derivaremos a nuestro vídeo de cómo se licencia un manga, donde recordaréis que siempre os decíamos que cada contrato va en base a un territorio concreto y específico y también a un idioma. Por lo tanto, el contrato por regla general no se estipula el hecho de bloquear un idioma para cualquier territorio. Eso no se realiza. Claro. Además estarían perdiendo a la editorial japonesa pues clientes, ¿no? Y la posibilidad de que una misma obra realmente se divulgue y llegue a muchísimos lares, ¿no? Del mundo. Hay una práctica editorial que se hace, que es que si por ejemplo hay una editorial en España que tiene acceso a otros mercados de países, por ejemplo, latinos, ¿no? Lo que hace a veces es pues licenciar para varios territorios, es decir, pues a mí me interesa esta obra en español para España, pero aparte lo quiero para México y para Perú. Pues entonces a veces la editorial japonesa accede a ese tipo de acuerdos, ¿vale? Pero ya estaríamos hablando de que en el acuerdo se recogen esos territorios también.
¿vale? No iría únicamente el idioma español, sino que iría el idioma español para España, México y Perú. Claro. O la posibilidad, porque hay dos posibilidades, ¿no? También está de que se pida un permiso de exportación de una misma edición. Aquí tenemos el problema que siempre contamos, ¿no? Y que en los últimos Conexión Line os transmitimos. La importancia de que hayan ediciones locales. O sea, no es solamente que esté en español, es que en cada territorio, en cada país, incluso dentro de un mismo país, ¿no? A veces hablamos con distintas formas, ¿no? De distinto modo. Entonces es muy importante que esa edición sea local del territorio, del país, y que realmente el público lo pueda disfrutar no solo del idioma, sino también con unas características y precio acorde pues a su propio mercado, ¿no? Porque Claro. si una empresa, pues por ejemplo española o de cualquier otro territorio, exporta a otros países, aunque lo haya, digamos, contratado en su acuerdo de licencia, la realidad es que probablemente va a haber público de esos otros mercados que va a tener que pagar mucho más que si lo sacara un editor local, ¿no? Totalmente. Y bueno, también habría un tercer caso. El tercer caso sería que se hiciesen exportaciones no autorizadas, que eso también ocurre, ¿vale? Bueno, muchísimo. Así que bueno, nosotros siempre abogamos por ediciones locales y evidentemente, pues bueno, pues por seguir un poco el ritmo, ¿no? Normal. Y por hacer las cosas legalmente, evidentemente, ¿vale? Totalmente, eso siempre, eso siempre. Y la otra pregunta nos la hace llegar Eli, que bueno, nos envió un mensaje muy largo comentando el último vídeo y demás. Muchas gracias, Eli, eso nos encanta, leemos todos los comentarios, nos encanta que lo dejéis. Y en un momento determinado lo que nos dice es que le gustaría saber nuestra opinión al respecto de la publicidad, o la falta de ella, que dan las editoriales en su propio catálogo de manga. Veo que dan mucho bombo a los superventas y a las novedades del mes, pero en cuestión de nada, pues ya nada, no hay, ¿no? Muchas veces, pues bueno, hay quejas de si una obra no se vende mucho, pero según su criterio, pues considera que no se anuncia lo suficiente o se sigue promocionando lo suficiente para aumentar las ventas. Pues sí, en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Es una pena que una obra pues simplemente tenga una acción comercial puntual cuando realmente pues tiene una vida muchísimo más larga, ¿no? Realmente se pueden hacer muchas acciones comerciales para continuar manteniendo viva esa publicación e incluso potenciar las ventas. Es decir, que en un momento determinado una obra no se venda bien al principio no quiere decir que a lo largo de su vida esa obra no pueda repuntar, pero es cuestión de la empresa ver cuáles son los aspectos en los que está fallando para que no llegue al público objetivo al que se está dirigiendo. Claro. Si la obra es buena, no hay ningún motivo por el que no se tenga que vender, ¿no? Si no se está vendiendo es porque esa acción publicitaria pues no se está haciendo correctamente, ¿no? Sobre todo obras más largas, la acción comercial y de comunicación tendría que ser mucho más constante en el tiempo, porque si no, pues claro, público que a lo mejor ni siquiera está informado de que esa obra está en el mercado actual, pues Claro. no se entera de que está en publicación, ¿no? Y esto ocurre muchísimo, ¿no? Hay eventos donde se hacen incluso encuestas de ¿qué mangas te gustaría ver publicados? Y hay público que ni siquiera sabe que hay publicaciones que ya están en el país, ¿no? Fijaos qué cosa tan extraña. No es extraña, es que no se está haciendo una buena comunicación, Claro. no llega al público objetivo. Entonces ese es un fallo realmente grave, ¿no? Como siempre decimos, no tenemos que sacar mangas como kilos de patatas, ¿no? Es importante mimar cada producto, anunciarlo de forma diferente porque cada producto tiene su esencia y esa esencia está muy bien que llegue al público porque el público del manga no es siempre el mismo. Habrá, digamos, nichos de mercado interesantes para un título concreto y para otro nicho concreto dentro de ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante tener, digamos, darle valor a cada una de las obras y saber cómo promocionarla según pues la temática y el estilo de cada una de ellas. Claro, es que realmente cada editorial tendría que tener a un encargado de hacer siempre un plan de marketing y comunicación y que mantuviese vivas siempre las licencias. Pero esto se tiene relegado completamente a un segundo plano y simplemente pues se hacen las típicas acciones comerciales por redes sociales y demás, ¿no? O en eventos, etcétera. Pero hasta ahí, ¿no? Ya después se olvida. Cuando es algo tremendamente importante, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cuestión de un criterio lógicamente empresarial de cada una de las empresas de manga, ¿no? Claro, o de que nos llamen y hagan el curso creativo editorial de manga para aprender nuevos También, conocimientos. bien traída la cuña. Y bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal en esta nueva etapa, vamos a denominarla, ¿no? De la vuelta de la marca Manga Line y de la creación
pues de la primera agencia, digamos, española de intermediación japonesa, ¿no? Que es Coachipo Agency. Estamos encantados de poder ejecutar este rol, muy contentos con todas las peticiones que nos estáis haciendo llegar, tanto de servicio como del tema de marca, ¿no? Y la verdad es que además muchos decís, bueno, ¿y qué ocurre con los países que todavía no hay marca, ¿no? Como Argentina o Colombia, Guatemala. Bueno, pues atentos, que estamos ahí recibiendo propuestas y hay que evaluar cada una de ellas. Pero siempre podéis hacer llegar muchas más. Si alguno de vosotros está interesado, ya sabéis. Y bueno, con esto nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, ¿verdad? Y recuerda, ¡No te comas el coco!